No se escucha, maestro Omar. Algo está pasando, maestro Omar, con su micrófono por allá. Compañeros, bien, compañeros, buenas noches a todos los asistentes a esta sala. Hoy en la sesión Buenas número noches. de este diplomado, el Centro de Investigación para una Educación Emancipadora de Oaxaca, Cielo, tiene el honor de presentar esta sesión de este diplomado en aprendizaje. Hoy el tema sobre el que disertará el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo es el tema del aprendizaje risoniano. Pedimos a todos los participantes mucha atención y habrá un momento para preguntas y respuestas. Adelante, doctor, tiene la palabra. Buenas noches a todos los camaradas que nos siguen en este grupo para acercarnos hoy a esta teoría del aprendizaje risoniano. El aprendizaje risoniano es una teoría que igual algunos pueden considerarla que es poco conocida, quizás poco estudiada. Antes de empezar a desarrollar los aspectos teóricos, quisiera primero aclarar el término risoniano. El término risoniano viene de rizoma. Recuerden que hay plantas que se consideran plantas rizomáticas, plantas que se van desarrollando a través de un tallito subterráneo con muchas yemas que crecen en forma horizontal, ahí todo sin ningún tipo de, digamos, jerarquía. Quiero que anoten eso importante. En un rizoma no hay una jerarquía como en una planta. ¿Ves? En la planta hay un tronco por el que sube el alimento hasta las hojas, hasta las ramas, penetra por las raíces. En una planta hay la jerarquía que no existe en el rizoma. Los que tengan en su casa césped o hayan visto césped, yo le dije al niño que me acercara a esto, lo tengo aquí, lo compré porque me gusta hacer té de esto, me imagino que lo conocen. ¿Verdad? Esto es un ejemplo de rizoma. Y mejor lo ven, ¿verdad? Y esta es una raíz que se va desarrollando sin ningún tipo de orden, ningún tipo de jerarquía. Van surgiendo yemas, van surgiendo brotes, ¿no? Van surgiendo nudos, los cuales cumplen la función de ser órganos reservantes de nutrientes, van produciendo nutrientes. Con el paso del tiempo mueren las partes más viejas, los que han tenido césped. Saben que a la hora de arrancarlo es complicado por la cantidad de rizomas, de nudos, de yemas que están enterradas en la hierba. No hay cómo darle un seguimiento jerárquico. Sí, quiero que eso de jerárquico lo anoten. Porque luego vamos a ver que en casi todas las teorías de aprendizaje que hemos estudiado hay una corriente jerárquica, ¿no? Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo de Ausubel, ¿verdad? Hay una jerarquía, hay un maestro, hay un orientador, hay un mediador, hay un conocedor, hay un responsable del proceso pedagógico, etc. Entonces, ya me imagino que se van dando cuenta, los que no habían oído hablar del término, que el mismo hecho de tomar la palabra rizoma como una metáfora para referirse al aprendizaje, ya te está hablando de un aprendizaje que no sigue una ruta jerárquica, sino que sigue un conjunto de conexiones, incluso conexiones no previstas. Entonces los muchachos establecen nuevos amigos en el Face, nuevos amigos en WhatsApp, nuevos amigos en Twitter, y tal vez ese amigo está en su grado y sabe de física y empieza a conversar con este y luego con el otro y luego conoce a otro y luego va a la red y abre un video en YouTube y luego del YouTube se va al Twitter y busca videos, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo hoy los estudiantes tienen todo un conjunto de elementos, de fuentes,
¿no? De nudos de aprendizaje, pudieran llamarse. Y de ahí viene esta noción, esta metáfora de lo que se conoce como aprendizaje risoniano. Este aprendizaje risoniano, pues igual pudiéramos nosotros pensar, ¿no? Que es un aprendizaje novedoso, pues los que no hayan oído hablar de él pueden estar creyendo que es un aprendizaje que se dio hace muy poco. Sin embargo, estamos hablando de una teoría y un concepto de aprendizaje que se desarrollan en la década del 80 y el 90. Sí, o sea, el concepto de rizoma en la pedagogía se hizo popular por primera vez en los 80, en los 90, a través de los trabajos de Deleuze, Gilles Deleuze, filósofo leído por algunos de ustedes, y Félix Guattari, otro filósofo, ambos filósofos franceses. Ellos escribieron una obra precisamente en el año 1980 que se llamó 1000 mesetas, y a partir de esta obra este concepto de rizoma empieza a hacerse popular. Es importante que anoten que el rizoma como metáfora se refiere a un conocimiento más orgánico, más flexible. No hay un punto de inicio y un punto final, no hay una jerarquía. Este concepto que viene de la filosofía, como ustedes ven, influyó y ha influido y está influyendo hoy en día en el campo de la pedagogía, promoviendo con el desarrollo de las redes un tipo de aprendizaje que se aleja cada vez más de la jerarquía del aula, de la jerarquía del maestro, de la autoridad del maestro, para convertirse en un aprendizaje en el cual yo, por ejemplo, puedo dar fe, estoy inmerso en eso ahora. Me he convertido en un autodidacta, en una persona que aprende rizomáticamente. Busco videos, Atilio Borón, de Atilio Borón me voy a un texto de Coan, del texto de Coan me salto a algo de Derrida, y de ahí pues busco y ahí voy armando muchas veces textos, ideas de forma rizomática. Entonces, esto es una idea, me voy a meter a fondo ahora para desarrollar el tema, pero esto es una idea que quería que tuvieran ya clara desde el inicio. ¿Por qué se llama aprendizaje risoniano? Quería que supieran que la palabra risoniano viene de rizoma, que es un concepto de la biología, que se refiere a un tipo de planta, como ya expliqué, con una estructura de crecimiento horizontal y no jerárquica, no vertical, que van sembrando, ¿no?, yemas constantemente. Y se abre incluso de forma bidimensional sobre el terreno, cubriendo todo. Y no sabes dónde está el tallo. No vas a encontrar un tallo aquí, orgánico, y otro allá. Y arrancas un pedazo del césped y vuelve a salir por allá y por allá, porque ya es un rizoma. Bueno, esta teoría está tratando de acercarse a esta idea de aprendizaje risoniano siguiendo estas lógicas. ¿Cuáles son los autores? Uno de los autores fundamentales en el campo de la filosofía, además de Deleuze, me quiero referir especialmente a Michel Foucault. Además de Deleuze, que es más actual, y Guattari, yo quisiera referirme a Foucault y tratar de desarrollar la idea de por qué Foucault se vuelve un autor básico para este tipo de aprendizaje risoniano. Primero, recuerden que Foucault es un autor que dedica la mayor parte de su obra a estudiar cómo el poder y el conocimiento están profundamente conectados. Foucault nos explica de manera fundamental que saber es poder. Hay una conexión entre el conocimiento y el poder, y cómo estas estructuras del poder operan a través del control de los aprendizajes y de los saberes que la gente tiene. En términos educativos, pudiéramos decir que estas reflexiones de Foucault pueden aplicarse al modo en el que se estructuran las jerarquías en las instituciones educativas. ¿Sí? ¿Cómo se estructuran las jerarquías en las instituciones educativas? A través de un saber-poder.
¿sí? Entonces los alumnos tienen que someterse. Muchas veces hay maestros que no se ganan ese respeto, no se ganan esa autoridad, pero esa autoridad viene impuesta porque la estructura burocrática de la escuela, pues el maestro representa un saber necesario para el muchacho. Héctor Miguel López, ¿no? Entonces el muchacho se somete a esa persona. Entonces Foucault es una persona que estudia profundamente cómo será esta relación entre el saber y el poder y cómo en la escuela, ¿no? Se logra establecer una jerarquía, una obediencia, una subalternidad de los muchachos. Porque ellos tienden a someterse o someter su voluntad a esta centralidad, a estas figuras de autoridad, que pueden ser profesores, libros, currículum, etc. Entonces, esta teoría debate mucho con Foucault porque el aprendizaje rizomático, al contrario de esta lógica de Foucault, promueve una estructura de conocimiento más horizontal, donde el aprendizaje no es prescrito desde arriba, ni por un libro, ni por una autoridad, ni por un maestro, ni por un catedrático, sino que se va creando de manera colectiva, a través de interacciones, conexiones, muchas de ellas informales, como dije ahorita, redes, etc. Entonces, el rizoma no se basa en la autoridad, no se basa en la jerarquía, no se basa en la verticalidad, sino que el rizoma también nos da una idea de algo más horizontal, distributivo, distribuido, compartido. A mí esta teoría me parece muy sugerente porque realmente en la escuela no logramos un aprendizaje rizomático todavía. Todavía la figura de autoridad del maestro, del libro, del currículum, etcétera, de ciertas figuras y estructuras se mantiene con mucho poder. No. Y sin embargo, yo creo que sí podemos ya ir, ¿no?, entrando con esta teoría en concebir el aprendizaje desde otra visión filosófica y pedagógica, más, digamos, risoniana. Voy a usar el término risoniano porque ya ustedes se imaginan, cuando yo digo risoniano, que estamos horizontalizando el proceso de obtención, construcción, negociación, asunción del conocimiento. Vayan usando esos términos porque hay autores indistintos que se van a mover de diferentes formas. Entonces, lo primero sería eso, de Foucault, la descentralización del poder y del conocimiento. Ese es uno de los elementos de Foucault que esta teoría nos está ofreciendo, una descentralización del saber, del conocimiento. Y si ustedes quieren pongan ahí, después lo podemos discutir, al descentralizar el conocimiento, al descentralizar el poder, se descentraliza la autoridad y se da paso a mejores espacios para construir una democratización de los procesos escolares. Sí. Y hoy muchos de nosotros estamos enfrentando jóvenes que llegan a las escuelas con una preparación, por favor. En las redes, en muchas cosas, tienen más preparación que nosotros. Pues por eso me parece que es fundamental esta idea Foucaultiana. La segunda idea de Foucault, que quiero que anoten ahí fundamental y que está latente en esta teoría del aprendizaje risoniano, viene de los estudios de Foucault de la microfísica del poder y la producción del sujeto. Foucault en su obra desarrolla una de las ideas, en mi opinión, muy sugerentes, que el poder se ejerce a través de lo que él llamó microfísica del poder. Es decir, relaciones de poder que se producen en pequeños gestos cotidianos, instituciones, prácticas sociales, desde la cotidianidad, en los contextos íntimos, en la forma en que los alumnos se relacionan entre ellos. Los aprendizajes no solo dependen de los modos en los que se transmite el conocimiento, sino también de ciertas normas, expectativas, etcétera, que van, digamos, voy a usar una palabra mía, no de Foucault, voy a usar una palabra mía, no de Foucault,
El poder va subiendo por la capilaridad de los procesos de socialización. Ahí la metáfora de capilaridad mía. O sea, para mí el sujeto se socializa capilarmente. O sea, hay muchos elementos que van metiendo cultura en el sujeto que yo ni siquiera considero importante en el caso de mis hijos, ¿no? Porque yo tengo la tendencia idealista, yo me refiero a mí, de pensar la educación de mis hijos desde la influencia de la escuela y desde la influencia mía. Y eso, por supuesto, implica cierto idealismo filosófico. Sin considerar todos sus amigos, amigas, conocidos, gente del taekwondo que entrenan con él, personas que en el gym entrenan con él, que van produciendo, ¿no? Entonces, un elemento fundamental en esto el aprendizaje risoniano es esta microfísica, esta producción del sujeto a través de procesos que, como ya dije, no están totalmente definidos en las estructuras tradicionales que se conciben, ¿no? Digamos que hay estructuras horizontales, rizomáticas, que van alimentando la construcción del sujeto y también consideren, anótenlo por ahí, porque Foucault lo ha pensado, porque Foucault a través de la microfísica nos dice que a través de la microfísica también puede haber microresistencia al poder y la dominación. Bueno, a través de estas rizomáticas del aprendizaje también hay procesos de resistencia a la lógica vertical de la escuela bancaria, como le llamaba Paulo Freire. ¿Sí? O sea, el niño puede llegar con tareas y con disfrutes y con elementos que se salgan de la lógica horizontal del maestro, ¿no? Y ahí hay pequeñas resistencias, ¿no? Él puede aprender a resistir la estructura verticalista de la educación escolarizada hoy en día, que es muy vertical todavía, buscando apoyaturas cognitivas en esta rizomática de las interacciones del aprendizaje, etc. El otro elemento fundamental de Foucault, y que también lo vieron conmigo aquí con Vygotsky, yo diría más de Vygotsky de Marx que de Foucault, pero en definitiva Foucault lo trabaja bastante bien, ¿eh? Que el modelo de aprendizaje rizomático asume al conocimiento como una construcción social. Foucault argumentó que el conocimiento no es algo objetivo o universal, sino que está históricamente construido. Y que por supuesto depende de las relaciones sociales, políticas, económicas. Este punto de vista de Michel Foucault se alinea perfectamente con la idea de que el conocimiento tiene que ser visto como un producto de la interacción social, más que como algo transmitido a través de la autoridad. Y si quieres, remarquen ahí, a través de la autoridad vertical de la escuela se construye la hegemonía, eso sí, y la subalternidad. Yo no pudiera garantizar, no tengo estudios sobre eso, pero yo no pudiera garantizar que a través de la autoridad vertical de la escuela se construye el conocimiento de los alumnos. Yo no lo puedo garantizar. Yo tengo hijos y yo veo cómo los hijos llegan a la escuela con las tareas y el conocimiento real que ellos obtienen lo construyen a través de interacciones conmigo, con su mamá. O sea, yo me siento, vamos a investigar, papá. Yo me doy cuenta que el conocimiento que los está nutriendo no es necesariamente la verticalidad que llega en el aula, sino que cuando llega a la casa aparece un rizoma más, que serían los padres, los hermanos, yo que tengo de varias edades y a veces le digo al grande, ayuda al chiquito con la tarea que estoy haciendo la comida y entonces estoy escuchando, ¿no? Ese tipo de interacción donde el niño es nutrido por varios, digamos, rizomas, ¿no? Diferentes. Entonces, pueden empezar a poner ahí, porque esta teoría de aprendizaje nos rompe la lógica que veníamos siguiendo en los dos últimos encuentros que trabajamos a aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el aprendizaje social de Bandura. Fíjense, todos esos aprendizajes traían en común, ¿no?, que hay un elemento, ¿no?, el aprendizaje de Vygotsky en la zona de desarrollo próximo, en zona de desarrollo actual, con los niveles de ayuda, con el mediador, ¿no? Pero aquí no hay un mediador.
Aquí no hay un maestro, aquí no hay un educador. Aquí hay múltiples producciones de saberes sociales a través de conexiones rizomáticas que establecen los jóvenes en esta época de las TICs, que van más allá de cualquier libro y de cualquier enciclopedia. Este muchacho llega a la casa con su computadora, ¿no? Y te dice, voy a investigar. El otro día estaba para ver un animalito ahí de Brasil, ya se me olvidó el nombre. Es un animalito muy noble que hay, capibara, exacto, capibara, ¿no? Que no conocía yo el capibara hasta que Pablo me dijo, usted es capibara. Bueno, vete a estudiar capibara, estoy trabajando. Se fue allá a su cuarto con su computadora, porque él tiene su computadora, y ahí abrió Google y puso capibara, y bajó la foto y empezó a leer del capibara, y me dio la foto, imprímeme estas, que con estas voy a hacer mi cartel del capibara, y empezó a escribir cosas del capibara. Ahí tienen un ejemplo como el niño llega a la casa, no viene con el libro, él va directamente a la red, en la red busca, interactúa, empieza a buscar, y ahí tienen un ejemplo de cómo ya es más, digamos, horizontal. Hay una construcción social del conocimiento. Bueno, el aprendizaje rizomático ve el conocimiento no como algo fijo, sino como un proceso dinámico y colectivo de construcción. El aprendizaje risoniano incluso ve el conocimiento dependiendo de conexiones, experiencias, etc. ¿No? Y algún compañero llega a mi casa y dice, traigo unas dudas, quiero que me explique, empezamos a discutir, y ahí aparece un rizoma, yo no soy maestro de él, no, conecta conmigo y después va con la red y va con el, cuando tú vienes a ver, hay un proceso de horizontalización del conocimiento que le está quitando al maestro el poder tradicional del saber poder de Foucault. Ya el maestro no sabe tanto, porque ningún maestro puede saber tanto como las redes, como la IA, como Mr. Google, el Dr. Google. Tú le preguntas al Dr. Google, Google Scholar, cualquier cosa y te sale, te saca 200 artículos. Y empiezas a escribir. Entonces, el conocimiento como construcción social en el aprendizaje risoniano está muy bien expresado. El otro elemento fundamental de este aprendizaje risoniano que quiero que ustedes consideren es la idea esta de que hay un desafío, realmente hay un desafío a las estructuras jerárquicas tradicionales del conocimiento. Hay un desafío a la figura del maestro, hay un desafío a la figura del especialista, hay un desafío a la figura del académico, porque ahora los muchachos tienen acceso a cualquier información. Y un muchacho que está estudiando medicina te baja unos videos sobre una intervención quirúrgica al corazón y se pone a estudiar, se pasa la noche estudiando y al día siguiente ese muchacho asusta al maestro con los conocimientos que acabó de adquirir, porque además de que no tiene que leer el libro sobre la operación del corazón, el muchacho ya con la tecnología de hoy en día puede bajar la operación del corazón y verla. Esa posibilidad no tuve yo. Yo no pude ver una célula dividiéndose por mitosis y meiosis. Hoy en día un joven puede sentarse en una computadora y decir división celular por mitosis y poner un video con un microscopio electrónico y ver a la célula dividiéndose. ¿Qué maestro puede complicar? ¿Cómo yo voy a explicar la división celular mejor que lo que él puede ver? Por eso quiero que pongan ahí que hay un desafío importante a la estructura jerárquica del conocimiento de la escuela tradicional. Digamos que este concepto de rizoma de Deleuze y de Guattari propone un enfoque educativo que rompe con las estructuras jerárquicas y normativas. En lugar de una estructura vertical donde el saber viaja de arriba hacia abajo, la idea del aprendizaje rizomático propone una red de conocimientos donde los estudiantes pueden acceder a diferentes fuentes y crear nuevas conexiones, ir construyendo su conocimiento, ¿no? Entonces, fíjense
que este aprendizaje risoniano, si se quiere ver, puede convertirse en un proceso de reconfiguración de las instituciones educativas. Puede subvertir las formas rígidas y verticales. Si sabemos organizar a los muchachos para hacer los rizomas, podemos potenciarlos a veces. Estoy pensando en llegar al aula y hacer un grupo de WhatsApp para la asignatura de física, ¿no? Y proponer a los muchachos que ya los disfrutes no van a ser individuales, van a ser colectivos, van a ir compartiendo en el grupo de WhatsApp donde están todos los descubrimientos, las conquistas, los saberes que van alcanzando. Y en ese compartir, en ese leer al otro, debatir con el otro. Además, compañero, mire, muchísima gente hoy en día se informa por las redes, estudia por las redes, habla a partir de lo que lee en las redes. Ya las redes se están convirtiendo en algo omnipresente para todos nosotros. Y el aprendizaje risoniano es un modo de utilizar productiva y críticamente las redes. O sea, es un modo de, desde las redes mismas, producir en los muchachos un tipo de saber crítico, descolorizado. El uso que está haciendo Donald Trump de las redes y Marco Rubio es inmenso. Pues nosotros tenemos que usar las redes y convertir los procesos que hacemos en... Mire, yo estuve el sábado, estuve yo ahí en el Zócalo haciendo una protesta contra Trump, de esas cosas que a veces me pongo yo a hacer. Y ayer me habló una amiga de la capital. Oye, Miguelito, ¿cómo se te ocurre estar ahí tú solo con ese cartel? Mira. Y digo, ¿tú cómo supiste? No, pues una amiga pasó y te grabó, porque estábamos ahí con eso y todo el que pasaba se detenía, nos sacaba una foto y nos sacaba un pequeño video. Todo. No les miento, 50, 60 personas. En el ratito que estuvimos ahí, nos sacó fotos y hubo gente que se acercó y nos hacía preguntas. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos? Y eso llega a las redes. ¿Y cómo? Eso que llegó a la red se socializa a partir de una estructura rizomática. Ahí lo pueden poner. O sea, la red es una estructura rizomática. Y algo que entró por un pequeño nódulo, por un pequeño elemento, inmediatamente puede divulgarse rizomáticamente, porque cada persona con un teléfono es un rizoma. Cada persona con un teléfono establece un puente a tierra que tiene otros tantos contactos. Y entonces eso pasa como el césped, que tú siembras un pedacito y al rato se llena el patio. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, ese modo risoniano en el que se mueve la información en las redes, yo pienso que nosotros lo podemos usar en nuestra ventaja, ¿no? Foucault estudió, con esto termino con Foucault y me voy ya otra vez al aprendizaje risonero. Foucault estudió, y estoy muy interesado a través de su obra, cómo los sujetos se constituyen a través de las prácticas discursivas. La educación. Yo soy marxista y siempre me gusta hablar de las relaciones de producción en primer lugar. Pero hay prácticas discursivas que participan en la construcción de la subjetividad. Porque los niños llegan a la escuela y ustedes llegan al diplomado y se someten a un conjunto de elementos discursivos, a una construcción discursiva de un tipo de narrativa. Y desde esa narrativa ustedes ven la realidad. Hoy me escribía un amigo, hace años que no lo veo, en el Face me escribía, hace años que no lo veo. Como catedrático eres brillante, y después me puso como político dejas mucho que desear, porque estaba yo criticando a Trump y criticando a Netanyahu con el genocidio que está haciendo con los palestinos.
Y yo que lo conozco, porque lo conozco de toda la vida, el que escribió eso, de toda la vida es mi amigo, me doy cuenta que él está hablando de su narrativa. Él se fue a Estados Unidos hace muchos años, ahí hizo cierto nivel de dinero y tiene un cierto nivel de vida. Y entonces, por supuesto, él está ahora viéndome desde una narrativa diferente a como vería, por ejemplo, pues, tal vez alguno de ustedes. Entonces, quiero que anoten eso porque para Foucault era fundamental, ¿no? El proceso de construcción del sujeto a través de las narrativas, a través de los discursos. El sujeto no es simplemente un receptor pasivo de textos. El sujeto es un productor de sentido. Y fíjense, todo el mundo es productor de sentido. Los egoístas son productores de sentido. Y su discurso es un discurso egoísta. Los altruistas son productores de sentido. Bueno, vean el aprendizaje risoniano como el espacio de conexiones sociales y virtuales, ambas, en las que los jóvenes entran en contacto con muchísimos modos de producción de sentido diferentes. Mucha gente con ideología diferente, con conceptos diferentes, con conocimientos diferentes, interactuando con tu hijo, interactuando con tu hija. De repente dice este muchacho, ¿qué le pasó? Le cambiaron la cabeza. ¿A dónde se fue? No es el mismo. Porque nosotros no somos capaces de saber ni podemos controlar todas las interacciones sociales a las que están sujetos los jóvenes, los alumnos y nuestros hijos. Porque hoy hay una estructura risoniana mucho más rica que la que había hace 40 años. Porque a todo el conjunto de relaciones sociales directas hay que sumar entonces las redes de redes. Dicho esto, quiero hablar ahora de las características. Ya dejamos a Foucault tranquilo, quise hablar de Foucault como filósofo fundamental del aprendizaje risoniano. Ahora quiero enumerar algunas características de este aprendizaje y ustedes después lo van a profundizar. Yo no voy a poder agotarlo, hay muchos teóricos. Y de hecho, pues ya con Deleuze y Foucault hay bastante para leer. Primera característica del aprendizaje risoniano. Es un aprendizaje descentralizado. O sea, rechaza el modelo tradicional en el que el maestro es el único detentor de conocimiento y que los niños tienen que recibirlo, que los libros son los depositarios del saber y que los niños tienen necesariamente que ir al libro para poder saber. Esta descentralización nos mueve hacia un modelo más horizontal, menos autoritario, donde todos los autores del proceso pueden contribuir al aprendizaje. No estoy diciendo el todos enseñan y el todos aprenden, que mucha gente dice por decir cualquier cosa. Estoy diciendo que el modelo se horizontaliza porque el muchacho tiene acceso a muchísimas fuentes de conocimiento verídico, objetivas, especializadas de cualquier tema. ¿Sí? Usted va a estudiar medicina, usted no va a aprender solo de su maestro. ¿Sí? No. Usted va a buscar, hay muchísimas fuentes. Usted está estudiando el sistema circulatorio, muchísimas vías para yo obtener el conocimiento verídico, objetivo, especializado del sistema circulatorio. Si yo estoy en física estudiando los huecos negros, no es mi maestro la única autoridad o fuente del conocimiento que yo voy a tener. Hay muchos modos de yo incluso ir más allá de lo que sabe mi maestro. Por eso quiero que ponga ahí como un elemento fundamental la descentralización. O sea, ya no es esta verticalidad que teníamos antes. Segundo, característica fundamental del aprendizaje risoniano. En el aprendizaje risoniano, el concepto de red de aprendizaje es básico. No se habla de un aprendizaje lineal, vertical, sino de redes de aprendizaje. ¿Sí? Se extiende el conocimiento, se construye a través de relaciones, de conexiones, de flujos de información entre estudiantes, docentes, desconocidos, ¿no?
Entonces el aprendizaje risoniano hace una metáfora donde todas las personas que pueden interactuar conmigo, intercambiar conocimientos conmigo, pudieran verse como nodos de información, nodos interconectados. No se va a seguir un único camino de aprendizaje. Hay una red de aprendizaje. Eso es fundamental para entender el aprendizaje risoniano. Y como hay una red de aprendizaje, como hay un modelo rizomático, el otro elemento fundamental de este modelo es que no es un modelo lineal. Como sí lo era el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento, mucho menos el aprendizaje en zona de Vygotsky, porque Vygotsky considera en la zona la interacción del niño con otros niños, la interacción del niño con los maestros, pero Vygotsky no pudo considerar la interacción del niño con las redes, con el TikTok, con el Face, con el YouTube, porque eso no existía. ¿Está claro, verdad? Entonces digamos que el modelo de Vygotsky es más lineal. Y al maestro se le considera como un mediador, pero un maestro como mediador está por encima del niño, con un nivel cultural que está más allá de lo que el niño puede alcanzar. Y el maestro, en la teoría de Vygotsky, pues, suministra niveles de ayuda, el niño va subiendo, ¿no? Como aquella metáfora del andamiaje de César Coll. El aprendizaje risoniano, esta verticalidad desaparece y hablamos de un aprendizaje no lineal. En lugar de un flujo lineal de enseñanza, el aprendizaje risoniano es más orgánico, por decirlo de algún modo. Los estudiantes pueden entrar y salir a los procesos educativos en diferentes momentos y no necesariamente, y esto es fundamental, es sincrónico. El aprendizaje tradicional es sincrónico. El aprendizaje risoniano es sincrónico y asincrónico. Y un ejemplo es este curso. Usted está aquí escuchándome y al rato va al grupo, sube el video y me vuelve a escuchar otra vez lo mismo. Esa posibilidad yo no la tenía cuando estudié la carrera en física, ¿no? Pero hay un encuentro conmigo asincrónico. Usted puede estar oyéndome pasado mañana y repasando lo que yo di, dice, mejor escucho lo que dice Miguelito. Vamos a ver lo que dice Miguelito aquí. Ahí hay una sincronía, ¿sí o no? Que no existe en los aprendizajes tradicionales, en los modelos tradicionales. Aquí en el modelo rizomático, que yo digo que es más actual, está más centrado en los procesos actuales. Por eso digo, los estudiantes pueden entrar y salir de los procesos educativos, de los procesos de exposición de los maestros, pueden explorar diferentes temas, pueden explorar a otros maestros, ¿no? Me parece que eso es fundamental en el aprendizaje risoniano. El otro aspecto, el cuarto aspecto, pues recuerden que como primer aspecto dije que era un aprendizaje descentralizado. Después mencioné que se desplegaba a través de redes de aprendizaje. Después dijimos que no era lineal, precisamente estas redes de aprendizaje lo conceptualizan como un proceso no lineal. Y ahora digo que el aprendizaje risoniano valora la idea de que no hay una única forma de abordar el conocimiento. ¿Por qué? Porque el aprendizaje risoniano aboga por la existencia de conexiones múltiples. Y ahí pueden poner conexiones múltiples. Y ahora yo di esta conferencia, usted se va a YouTube y en el YouTube pone aprendizaje risoniano y se pone a escuchar a otras personas explicando lo que yo estoy explicando. Entonces no hay un solo modo de entrar en el conocimiento de esto. Muchos modos, muchos discursos, muchas narrativas. Y si usted va a otro profesional haciéndolo y a otro, usted va a alcanzar un conocimiento más profundo que si me escucha a mí nada más. Quiero que entiendan eso. ¿Ya me está escuchando a mí? Me está escuchando una persona, una narrativa, una descripción. Pero cuando pone otro y otro y otro, puede comparar, a este se le quedó esto, a esto. Eso lo hago yo constantemente. Constantemente yo hago eso. Cuando estoy estudiando un tema, yo siempre escucho a dos o tres. Yo no me quedo con uno solo. Yo si voy a escuchar a Atilio Borón, que me gusta por la profundidad de Atilio,
Pero me gusta escuchar a Tilio con el tema, me gusta escuchar en ese mismo tema a Noam Chomsky, si puedo escucho a Néstor Cohen, y ahí voy buscando. Cuando yo termino de escuchar a 4 o 5 intelectuales, ya para mí ese tema ya lo tengo dominado. Bueno, eso es una de las características del aprendizaje risoniano. Hay conexiones múltiples. Los estudiantes pueden conectar ideas de diferentes fuentes, diferentes disciplinas, diferentes enfoques, etc. Y por supuesto, esta idea de conexiones múltiples fortalece el aprendizaje porque incluso las visiones, los paradigmas, las filosofías desde las que se explican los fenómenos cambian. Yo, desgraciadamente, tuve que estudiar escuchando un solo maestro. No había nada de esto. No había nada de esto. Me habría gustado haber estudiado física con toda esta tecnología. Imagínense el trabajo que pasábamos nosotros cuando estábamos estudiando astronomía, que no teníamos telescopio en la universidad. Nos explicaban ahí cómo se pone. Estar explicando la cuarta dimensión, la curvatura del espacio, sin una computadora. Imagínense que hubiéramos tenido todo esto nosotros. Qué sencillo hubiera sido para nosotros haber observado video explicando la relatividad de Einstein o colegas. No, nosotros fuimos muy de la escuela tradicional, no había nada de esto. Me imagino que algunos de ustedes también, ¿no? Los Omar y eso, que ya estaban más viejos que yo. Sí, me imagino, hay otros que no. Pero sí lo que quiero que quede claro es que estas múltiples conexiones le dan una potencia a este modelo de aprendizaje formidable. Y no dejen de considerar que no solo le dan potencia a las formas de aprendizaje, también le dan potencia a las formas de objetivación del aprendizaje. Porque en una secundaria le puedes decir a los niños, grábenme un video de 5 minutos explicándome el tema. Mira qué idea más creativa, ¿no? Explíqueme el tema en 5 minutos y súbalo a YouTube. Yo los voy a hablar ahí. Muchachos tienen que estudiar el tema, escoger las ideas esenciales, organizarlas, estructurar su narrativa. Después la tiene que ensayar porque se va a equivocar. Le va a decir a su mamá, grábame ahí. Y lo va a grabar varias veces hasta que quede bueno para que tú le des un 10. Miren qué modo más sugerente de lograr un aprendizaje. Y entonces ese video lo sube al canal del aula y otro niño ve el video y lo ve otro, lo ve otro. Entonces el niño está recibiendo la explicación de sus compañeros para la del docente. Eso tiene mucho que ver con esta idea de conexiones múltiples. Buscar la no linealidad del aprendizaje. Nosotros los maestros deberíamos trabajar para que el aprendizaje sea lo menos lineal posible. Eso significa que lo que el alumno aprenda dependa lo menos posible de mí. Y cada vez más dependa de sus búsquedas, de sus interacciones, de los intercambios rizomáticos que él pueda hacer con otros alumnos, con otras escuelas, con otros videos, etc. Entre más depende el alumno de usted, menos el alumno aprende. ¿Por qué, Miguel? Porque está escuchando una sola narrativa, una sola voz, una sola estructura lógica de la argumentación. Con eso es suficiente. La otra característica fundamental que emerge de estas 4 que vimos es que en el aprendizaje risoniano hay más autonomía del estudiante. Aquí sí el alumno se convierte en un agente de su propio aprendizaje. En el aprendizaje risoniano se valora mucho la toma de decisión del niño sobre qué cosa va a aprender ahora, cómo lo va a aprender, dónde va a buscar la información, qué tipo de información quiere, cómo lo va a estudiar. En lugar de ser un lector de un libro, que no es malo, pero tiene otras opciones. Se vuelve más responsable de su aprendizaje.
promueve más la independencia. Y si quieren pongan el aprendizaje rizomático genera, por su misma lógica, autodidactismo, que en otros aprendizajes puede ser más difícil de lograr. Pero en el risoniano el autodidactismo es uno de los elementos fundamentales que se logran porque el muchacho constantemente está investigando, buscando, resumiendo. Y hay que me dice, yo estaba en conferencia que algunos maestros se quejan, es que van a las redes, bajan la información y punto. A ver, le digo, ¿y a usted eso le parece mal? Pues sí. Digo, caramba, una cosa tan buena. Tú le mandas que te defina lo que es una célula y va a la red y baja lo que es una célula. ¿Qué tú quieres? Que se lea 10 libros. Él puede bajar una definición de célula y después baja un video de una célula. ¿Sí o no? Una procariota, después ve una eucariota, después baja a Miguelito explicando lo que es una célula y después, cuando viera muchacho es más de célula que yo. Pero es que nosotros estamos amarrados a la idea que el muchacho tenga que leer un libro para poder llegar al conocimiento. Y si no está en la biblioteca 3 horas con un libro en la mano, ya no nos gusta. No, no necesariamente tiene que ser así. El aprendizaje risoniano asume que hay una diversidad de fuentes del aprendizaje. Diversa en sus narrativas y diversas en sus formas, en sus contenidos. Hay fuentes audiovisuales, hay fuentes visuales, hay fuentes auditivas. El muchacho va viajando el fin de semana para su casa, va escuchando un audiolibro, le va explicando, luego llega, lee. A ver, ¿qué problema hay con eso? No, usted se imagina un audiolibro. Ahí no pasa ningún trabajo. ¿Qué tú quieres que pase trabajo? Si puede ir escuchando una descripción del sistema circulatorio en un audiolibro, en lo que va en el autobús, que no puede ir leyendo porque se mueve y se le mueve el libro para allá y para acá. Entonces quiero que consideren eso porque a veces nosotros nos ponemos un poquito anticuados, ¿no? Estamos ya viejitos. Entonces, a veces afectamos la autonomía del estudiante porque no comprendemos bien los medios con los que el estudiante hoy cuenta. Por eso este es un enfoque que promueve no solo la independencia, la automotivación, sino que promueve el autodidactismo. O sea, no va a llegar y me va a decir, oiga, Doc, es que usted explicó y yo no estuve en la clase. A ver, hijo de tu mamá, y el video no está en el grupo, ¿por qué no viste el video en YouTube? Ya, no, es que yo vi su video, pero no entendí. ¿Por qué no buscaste otro autor? Es que yo lo hice ensayo, pero no me quedó claro. ¿Por qué no buscaste otro ensayo? Con que tú pongas ahí Google académico y pongas ahí, no sé, lo que estemos estudiando, te van a salir 10 ensayos diferentes. ¿No te quedes con el mío? Entonces ya el aprendizaje risonero te permite decirle al alumno, a ver, hijo, los dos estamos implicados en el proceso de aprendizaje. Y tú tienes que ser responsable de lo que aprendes. No puede venir a decirme que yo usted no lo entiendo cuando usted me explica. Imagínense ustedes que yo tenga que explicar que me entienda todo el mundo. Eso me pone en un problema. Entonces el aprendizaje risoniano nos da esa posibilidad. Hay una autonomía, pero hay que buscar esa autonomía. El sexto elemento importante del aprendizaje risoniano, y creo que es uno de los más potentes, es que en realidad en este tipo de aprendizaje hay una construcción colectiva del conocimiento. Conocimiento no es algo que se transfiera de uno a otro, sino que hay una producción colectiva del conocimiento. Es un enfoque más colaborativo. Hay un intercambio de ideas. Y esa construcción colectiva incluye, por supuesto, que yo vea un video, que yo vea un youtuber de esto que hay por ahí, ¿no? Que yo vea una cátedra que esté en YouTube, que yo baje unos textos de Google académico, que yo le pregunte a la IA cuáles son los autores fundamentales que trabajan este tema, y la IA me dice estos, Foucault, y yo vaya, dime cuál es la obra fundamental de Foucault para yo entender tal cosa. Fíjense qué interesante, porque hace 20 años tenía que llamarme por teléfono a mi profe. Todavía hay gente que me llama para preguntarme eso.
Yo tengo muchísimos amigos. Oye, ¿no tendrás por ahí un libro que hable de tal cosa? Le digo, yo no tengo amigos, pero pregúntale a la IA. Seguro que te va a recomendar uno. Pues ya tenemos esa tecnología, que vas a hacer, te vas a esconder. Ponle ahí a la IA. ¿Pudieras proponerme un autor, un texto que me explique los niveles de comprensión lectora? Que el otro día me pidieron un libro. Yo estoy escribiendo un artículo sobre eso. Pero alguien me pidió, ¿no? Bueno, lo trabajé con ustedes. Yo no tengo ningún autor, pero busca y vas a encontrar un montón, pero un montón. Eso tiene que ver con el aprendizaje risoniano, con entender que hay una construcción colectiva, que no tienes que venir a mí necesariamente. El otro elemento fundamental del aprendizaje risoniano o del modelo risoniano de aprendizaje es la multidimensionalidad del aprendizaje. El aprendizaje no se limita a una sola perspectiva, ni a un solo tipo de conocimiento. Hay diferentes dimensiones, contextos, perspectivas históricas, perspectivas políticas, perspectivas filosóficas. El aprendizaje risoniano, si somos consecuentes con él, se va a enfrentar con una diversidad de enfoques filosóficos, políticos, ideológicos. Y va a tener que ver cómo se busca la objetividad para tomar una posición. Entonces, con estas características del aprendizaje risoniano, ya podemos diferenciarlo de los autores que vimos hasta ahora. Hay algunas otras que quisiera mencionarle. Una que la he dicho como 10 veces, pero quiero que la especifiquen. En el aprendizaje risoniano se asume a la tecnología como una herramienta. La tecnología es un elemento fundamental para este modelo de aprendizaje. La tecnología diversifica las conexiones entre los estudiantes. La tecnología abre una enorme variedad de posibilidades a recursos de aprendizaje que antes no se tenían. Las tecnologías son capaces de crear grupos de aprendizaje más allá de los estudiantes del aula. Puedes tener grupos de aprendizaje de los COBAO, grupos de aprendizaje de las prepas, donde varias instituciones educativas se conecten a través de ciertas redes para que los estudiantes hagan cambios de conocimiento. Por supuesto, cuando empecemos a hacer algo como esto tan drástico, tan fundamental, una de las cosas que va a ponerse en riesgo es la autoridad del maestro. La autoridad cognitiva del maestro. La autoridad del maestro entonces va a tener que descansar en otras cosas, en sus valores, en el respeto que establece con sus estudiantes, en su capacidad humana, más que en sus conocimientos. Antes, un maestro con conocimiento establecía ya inmediatamente la autoridad, pero es que hoy en día es muy difícil para un maestro ponerse al día con tantas fuentes de información, tantas redes, tantos modos diversos de acceder a textos, autores que uno no conoce, que uno no ha leído. Entonces, por eso les digo que es fundamental asumir la tecnología como una herramienta del proceso. El aprendizaje risoniano, además, establece mucha más flexibilidad que el aprendizaje tradicional en cuanto a la distribución del tiempo y en cuanto a la distribución del espacio. Bueno, en cuanto a la distribución del espacio, yo tengo personas aquí que son de Chiapas, que están en el Istmo, en otras partes, y yo estoy reunido con toda esa gente que están a distancias grandes, los tengo en un mismo espacio. Fíjense si es flexible el aprendizaje usando las tecnologías, que el espacio se vuelve una construcción tecnológica. Más que una coordenada espacial física, el espacio es resultado de ciertas construcciones tecnológicas. Aquí mismo estamos en un aula virtual, ¿verdad, Arnulfo? Y estamos intercambiando un aula virtual distanciados kilómetros de distancia. Eso ya te dice que el aprendizaje risoniano, con todas estas nuevas posibilidades, pues
En cuanto a espacio, tiene sus. Y en cuanto a tiempo, pues también tiene sus flexibilidades, porque usted me puede oír sincrónicamente o usted puede esperar a que yo suba el video al grupo y lo escucha asincrónicamente, etc. Entonces, en el aprendizaje risoniano hay una flexibilización total del espacio, del tiempo, y hay una diversificación de las voces que enseñan y de las voces que aprenden. Ya aquí en este espacio enseña mucha más gente. Literalmente todo el que tenga por ahí, por YouTube, un tutorial constantemente, me imagino que todos, no solo yo, estamos usando los tutoriales de YouTube. Hoy mismo yo bajé con Pavel 3 tutoriales para cómo hacer un lomo de cerdo. Lo hicimos en el horno. Y empezamos a ver tutoriales, una cocinera, otra y otra. Y por ahí fuimos buscando. Al final no nos quedó tan bueno porque queda claro que de la explicación de un tutorial a la praxis no se va directamente. O sea, me queda claro que la praxis sigue siendo un elemento fundamental en el desarrollo de la habilidad, ¿no? Yo escuché a 3 cocineras haciendo un lomo de cerdo. Yo lo hice y se me resecó, no me quedó tan rico. Y para que quede claro que no estoy hablando de un aprendizaje que vaya de las redes allá, ¿no? Y si quieres remarquen ahí, en las redes yo obtengo información. ¿Sí? En las redes yo obtengo información. En las redes yo obtengo diversas perspectivas. En las redes yo obtengo tutoriales sobre cómo hacer ciertas cosas. Pero el desarrollo de los aprendizajes incluye habilidades manuales e intelectuales. Y quiero dejarlo claro. Las habilidades intelectuales no se desarrollan escuchando a Miguelito. Para desarrollar la habilidad de resolver problemas, yo tengo que resolver problemas. Para desarrollar la habilidad intelectual de análisis, yo tengo que hacer análisis. Para desarrollar la habilidad de síntesis, yo tengo que hacer síntesis. Para desarrollar la habilidad de diseñar protocolos de investigación, yo tengo que diseñar protocolos de investigación. No se vayan a quedar ustedes con la idea de que yo voy a escuchar a 4 gente hablando cómo se hace un protocolo de investigación y ya yo soy especialista en hacer protocolos de investigación. Cuidado, no sea que yo termine traicionando mi base marxista. No. Yo tengo información, pero el desarrollo de las habilidades manuales y el desarrollo de las habilidades intelectuales implica práctica, Mayra, ejercicio. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. No sea que alguien piense que un cirujano cardiovascular lo voy a hacer por TikTok o por YouTube, mirando videos. No. Mirar los videos está bueno. Muchos videos de operaciones, perfecto. Pero eso no es experiencia. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla la experiencia? La praxis. Ahí. Para sacar huevo, a sacar huevo se aprende sacando huevo. Como dicen, hay que ir necesariamente al proceso práctico. Otro elemento importante del aprendizaje risoniano es que se desarrolla una ética de la colaboración. Las personas que están en los rizomas, que están en las redes, que están interactuando a través del WhatsApp, como hacemos nosotros. ¿Sí? Y entonces se menciona un libro, Tapén lo sube, otro por allá lo baja, piden tal cosa, otro compañero lo pone, subimos. Entonces, hay una ética de la colaboración, hay una ética de la corresponsabilidad en el aprendizaje, que a veces en el aprendizaje verticalista, en el aprendizaje bancario de la escuela bancaria de Freire, no se ve esa corresponsabilidad. Cada quien es responsable de su esfuerzo, de lo que sabe. Entonces, digamos que se individualiza mucho. Aquí en el modelo rizomático del aprendizaje, pues hay más un proceso de coayuda, co-compromiso, co-colaboración, que favorece los procesos de búsqueda, de aprendizaje, de generalización, etc.
Bueno, hasta aquí lo que yo quería proponerles sobre aprendizaje risoniano. No sé si ya alguno de ustedes conocía este modelo de aprendizaje, esta teoría de aprendizaje, o es la primera vez. Yo he tratado dejarlo lo más claro posible. Saben que mi método es ser enfático, o sea, a veces regreso una y otra vez a lo mismo, porque voy tratando de consolidar en el propio proceso expositivo ciertos saberes para ver si logro que se fijen. Ahora pues se necesita que ustedes estudien, que ustedes lean, que ustedes profundicen a través precisamente de la implementación de un aprendizaje risonio. Ahora sí, les mando un abrazo. Me dio gusto que estuvieran aquí. Nos vamos y nos vemos, como saben, siempre en la victoria. Que la victoria sea nuestro hábito.